Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Cornejo. Bienvenidas y bienvenidos todos al podcast del Festival Tragaluz. Esta vez tenemos una invitada muy especial, Camila Jurado, una fotógrafa de foto fija en cine y en series, pero además con unos proyectos documentales maravillosos, unos proyectos personales en los cuales pudimos a través de ellos hablar sobre el viaje, sobre meditación, sobre qué le aporta cada uno como fotógrafo al mundo. De verdad, historias maravillosas que las van a encontrar en este podcast. Bueno, bienvenida Camila al podcast del Festival Tragaluz. Hoy tenemos de invitada a una gran fotógrafa que soy muy fan de ella, de su trabajo que hace tanto en foto fija para cine, en sus proyectos documentales, pero bueno, que ella nos cuente más sobre sus historias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Camila, ¿cómo era la Camila de niña y cuáles eran los sueños de esa Camila de niña? Wow, qué bueno. O sea, justo siento que últimamente he estado queriendo regresar mucho a esa memoria después de tantos años. Yo de niña siempre quise ser fotógrafa desde chiquita. Mi mamá tenía una colección de revistas de National Geographic en el estudio y yo me acuerdo que me encerraba en el estudio y me ponía a hojear y era como mi manera de viajar, de salir de mi realidad, de conocer otras cosas. Y muchas estaban en inglés y seguramente no entendía, pero la fotografía, la imagen, pues sí, me hacía entender y empatizar con otras realidades. Y ahí fue cuando descubrí la magia de la foto. Y yo quería hacer eso. Siempre fue mi sueño ser fotógrafa documental y viajar muy lejos y hacer fotos de otras culturas y otros mundos y acercar a la gente de mi alrededor a esos mundos, ¿no? Eso era como lo que quería hacer. Muy bien, entonces está muy bien cuidada esa niña. O sea, sigue haciendo justo eso, esos sueños también. Entonces, eso es bonito también. Fíjate que justo me gustaría que me contaras cómo fueron tus orígenes. O sea, tus orígenes no nada más en la foto, sino de pronto qué cosas en la vida te llevaron a tomar esas decisiones, a decir, voy a perseguir este sueño. Bueno, justo eso y también que mi abuelo era fotógrafo. Él se llama Carlos Jurado, bueno, él ya falleció, pero justo yo crecí muy separada de esa parte de mi familia, pero él era como este personaje mítico que yo admiraba un montón y era como un artista, sí, como muy poco convencional dentro de lo que entendíamos como lo familiar, ¿no? O sea, y él hacía sus propias cámaras, hacía mucha fotografía estenopeica, construía sus cámaras y luego pintaba encima de sus fotos y era así como muy experimental. Y yo solo lo conocía a través de sus imágenes, o sea, yo no lo conocía personalmente, solo conocía su trabajo Okay. y me moría de ganas de conocerlo y de ser un poco como él, o sea, ¿sabes? Como que se creó esta figura mitológica. Y justo con este también combinado con lo que te decía que quería viajar y hacer fotos del mundo, mi madre, ella desde muy joven, cuando todavía ni estaba de moda, ni se conocía, ni nada, se metió al mundo de la yoga y del budismo. Okay. Y ella me acuerdo que ahorró un montón para poder irse a la India, a hacer un viaje, bueno, a diferentes países de Asia, en los Himalaya, para aprender sobre el budismo. Y yo tenía 16 años y yo así estuve, que llévame, por favor, llévame. Y le prometí que yo con el tiempo iba a encontrar la manera de pagarle, ya sabes, Sí, como sí, sí. que, y ella justo como que quería también incentivar en mí que las cosas pues tienes que trabajar por ellas, ¿no? Entonces yo dije, no, sí, por favor, llévame, quiero fotografiar esos mundos. A mí me encantaba Steve McCurry y era como, yo quería hacer fotos como Steve McCurry. Y entonces me Que además tiene acuerdo, mucho trabajo de la India, justo. justo, entonces me llevó a ese viaje con la promesa de que yo después le iba a ayudar a pagar por eso con mis fotos. Y me compré mi primera cámara reflex Okay. digital y no tenía idea cómo se usaba. O sea, yo veía esa cosa con un montón de botones,
tenía 16 años, no tenía idea. No había nadie en mi familia bueno, o sea, mi núcleo cercano que supiera de fotografía. Y me fui a India, Nepal y Tibet a hacer, pues sí, a viajar con mi mamá. Y ahí fue que empecé a hacer fotos con esta cámara que la puse en automático porque no tenía idea cómo usarla. Y después, ahí fue como, pues sí, cuando regresé de ese viaje, mostré mis fotos a gente que era afín al mundo de la foto. Yo estaba metidísima en el mundo del Flickr. No sé si se Sí, acuerdan, antes sí, de Instagram y nuestra de... primera red social de fotógrafos. Exacto. Y Sí. yo era la más chiquita del grupo. O sea, se organizaban como tours a CEU, vámonos a CEU a hacer fotos. Y yo iba y era la única niña menor de edad. Y Sí. todos eran, Ya. ya, o sea, como muy aficionados a la foto o hasta periodistas, gente que sí trabajaba de eso. Y me acuerdo que a varias personas les enseñé mis fotos y me decían como, wow, o sea, como, wow, tienes ojo, deberías pues de irte metiendo más en ese mundo. Y fue justo que hice mi primera expo y con Ok. lo que vendí de las impresiones, como que le fui pagando a mamá ese viaje. O sea, ¿sabes? Sí. Como que fue Ajá. un... Y bueno, ya no sé, o sea, no sé si estoy contestando la Ah, pregunta, pero sí. sí. No, sí, bueno, sí, justo, Sí, justo eso. justo. Es que sí, justo una de las cosas que veo también como en todo lo que hice de mi tarea, Ajá, es que curiosamente el viaje como tema es un gran detonante. sí, O sea, detonante de muchas cosas, que ahorita iremos hablando sobre esas, pero, o sea, para Camila, ¿qué significa viajar? Más que hacer fotos. O sea, sí. ¿qué es el viaje para Camila? Sí, para mí viajar, o sea, justo creo que viajar me hace trabajar con mi empatía, me hace expandir mi mente, me hace expandir mi perspectiva, me hace conocer otras realidades que no son la mía y por lo mismo entender o tratar de entender otras maneras de ver el mundo y de enriquecerme lo más que pueda de todo lo que, pues, o sea, de ese intercambio, porque también cuando viajas estás tú trayendo también todo tu bagaje cultural, Claro. varias capas ahí, ¿no? Y Ujú. cuando conectas con alguien de otro mundo, de otra realidad, de otro país, de otra cultura, hay un intercambio y eso me parece hermoso. Coincido completamente contigo. Bueno, a ver, y continuamos un poquito también ahí con la historia. Te vas a estudiar a Londres. Sí, Ahí es donde, digamos, que te formas académicamente, que también está conectado con el viaje. sí. Finalmente, salirte como de tu zona de confort también, porque pudiste haber seguido aquí. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión y cómo influyó ahora? Claro. Eh, Ahí, la verdad, yo la verdad nunca lo imaginé de que me voy a ir a vivir a Londres y estudiar a Londres. No lo veía venir. De hecho, yo empecé la carrera de sociología en la UNAM. O Ok. sea, yo salí de la prepa y me metí a la UNAM y estuve un año en la UNAM. Y en ese, o sea, justo ahí entre el final de mi prepa y el principio de mi uni, entré a ABI a hacer un diplomado de Diplomado. fotografía. Porque claro, hasta ese momento era completamente autodidacta y además quería aprender a revelar y toda la alquimia de la Ujú. fotografía. Entonces entré a ABI y estudié sociología porque quería justo en algún momento hacer foto documental, pero quería tener un como bagaje teórico, histórico, sociológico para poder contar historias con mayor profundidad, ¿sabes? O Ujú. sea, y por eso entré a la UNAM. Y luego ya estando ahí me salió una oportunidad muy inesperada de irme a estudiar fuera. Y pues yo tenía como... Yo nunca había ido a Inglaterra. Bueno, sí, había ido a los 14 y había estado 3 días. O Ujú. sea, no, realmente no cuenta mucho. Eh, pero hay mucho de la cultura inglesa que yo admiro un montón, sobre todo de pues artes plásticas, pero también música, ¿no? Y también Ujú. la música es una parte muy importante en mi vida. Y me puse a investigar diferentes universidades en el mundo en donde mezclaron un poco la parte artística y visual, pero también la parte social. Y encontré una universidad que me encantó en Inglaterra y dije, bueno, venga, vámonos.
Y me fui bien chiquita, o sea, me fui de 19 cumpliendo 20 y ni hablaba bien inglés. O sea, pasé el examen de admisión, bueno, te hacen un examen de inglés, lo pasé de panzazo. Llegué y no entendía nada porque también tienen un acento muy fuerte y muy diferente al acento americano que acá escuchamos. Entonces yo, o sea, el primer año sí fue así como, ¿what? No entendía nada, no sabía qué estaba haciendo ahí. Hacía mucho frío, era muy gris, no conocía a nadie, estaba muy chiquita. O sea, sí fue como o sea, sí, una ruptura absoluta de mi comodidad, de mi, como, pues sí, de lo familiar. Y, y me hizo muy fuerte. O sea, creo que al principio lo sufrí, sí me costó trabajo. Y pues mi familia me decía, pues, si te quieres regresar, en cualquier momento te regresas, no pasa nada, se vale decir, ¿sabes qué? No. Y dije, no, sí, sí, sí. Y al final me quedé quedando 7 años. Wow. Y siento que, pues sí, no lo cambio por nada. Aprendí mucho, aprendí a ser independiente, pues, o sea, como que en Londres aprendí mucho de mi soledad. Estuve muy sola muchos años. Como que en México siempre somos de grupo, de salir así, un La montón de familia, amigos, de todo. Sí, sí. familia, y allá era como, wow, sola. Y me iba a conciertos sola, me iba al cine sola, me iba, sí, como a museos. Lo que me encantó de Inglaterra es su oferta cultural. O sea, en cualquier museo hay algo que te vuela la cabeza. Y siento que eso me formó mucho, me aportó mucho como persona. Sí, y que, no sé, ahorita con todo lo que me cuentas y platicando con otros amigos e incluso luego también haciendo un poco de introspección, o sea, yo pienso que realmente uno fotografía con la experiencia de vida que uno tiene. Ujú. O sea, tú ves una fotografía y puedes notar si esta persona, no quiero hablar si más o menos madura, pero sí se nota un poquito como qué cosas la vida le ha llevado Sí, a enfrentar, ¿no? También eso es muy curioso, por ejemplo, el tema de la soledad, del viaje. En el viaje de pronto mucha onda también de soledad, sí. aunque estás muy en contacto con otras cosas del mundo y eso, pero bueno, Es justo muy es muy introspectivo. introspectivo, exacto. De hecho, son momentos muy introspectivos, muchos para trabajar para uno, ¿no? Ujú. Y en el caso de la foto, bueno, pues es una herramienta para compartir eso. Exacto. Entonces, justo como en esa misma idea, me gustaría que me contaras, de alguna manera, o sea, Londres es como una puerta a Europa también y del otro lado del mundo y todo, ¿no? Allá te encuentras con muchas otras realidades también, Sí. eh, que además se conecta con todo el tema de la sociología y todo. Cuéntanos cómo llegaste a los refugiados. Justo cuando empecé la carrera, había muchas organizaciones estudiantiles que trabajaban con refugiados, con, como que había, sí, había justo era el momento de la guerra en Siria y había una ola muy grande de refugiados que venían de Siria, también desde África. O sea, es tristísimo, pero o sea, han habido muchas crisis que han hecho que muchos migrantes quieran dejarlo todo para tener una vida más digna, más segura. Entonces primero empecé a hacer voluntariado en una organización que te llevaba a campos le llaman detention centers, que son centros de detención, que en realidad son cárceles, en donde meten a todos los migrantes sin papeles, que la policía como que los encuentra, y en su proceso para ver si los deportan o no, los meten en estas cárceles. Y muchas veces son personas que pues no conocen a nadie en donde, o sea, llegan a un país con un montón de sueños y un montón de ideas, pero vienen con una mano delante y una atrás, o sea, con una mochila, con lo mínimo, no traen nada, no traen dinero, no hablan el idioma, o sea, son personas que vienen solo con muchas ganas de vivir. Y a ellos los meten en estas cárceles y no les explican bien cuánto tiempo van a estar ahí, si va a ser de un mes o de 6 o de un año. O sea, entonces lo que hacíamos nos asignaban a uno y cada viernes ibas a pasar tiempo con esa persona a hacer o sea, como a ser su amigo, o sea, Hacer solo a acompañamiento. acompañamiento, porque es gente que está completamente sola
Y, y no, o sea, no podíamos hacer ningún tipo de ayuda ni legal, porque no somos abogados, ni psicológica, porque no somos psicólogos, pero pues a compartir nuestra humanidad, ¿sabes? Desde qué te gusta y qué no te gusta. Entonces así empecé y conocí a Bilal, que era un chico de Argelia, y me contó toda su vida y a mí eso me movió todo, porque dije, uy, yo vengo aquí con todos los privilegios del mundo, sí soy migrante y sí hay un peso de ser mexicana en Inglaterra con un pasaporte mexicano y te ponen mil trabas y siempre te sientes que no eres parte de, y que, pero al final estoy ahí con una visa de estudiante, con un apoyo familiar y cómo enfrentarme a estas realidades así tan como llegar a la profundidad, me movió todo. Y entonces decidí irme a un campamento de refugiados que estaba creciendo, como un asentamiento ilegal en Francia, de personas que venían de todas partes de África, del Medio Oriente, Okay. para cruzar a Inglaterra. Y Okay. se creó este campamento o sea, cuando yo llegué eran 3,000 personas y la última vez que fui ya eran 8,000 personas. O sea, crecía y crecía y crecía, crecía. Y ahí me hice muy, muy, muy cercana a un grupo de migrantes de Sudán. Okay. Y al grado de que, o sea, sí, me involucré en el sentido de tratar de ayudar a llevarlos a Inglaterra, o sea, y finalmente pues sí, eso, o sea, eso me cambió la vida. Estar yendo, iba cada fin de semana a este campamento, organizaba colectas de donaciones con mis amigas, rentábamos una van y nos llevábamos todo, o sea, sí, donaciones que daba la gente en Inglaterra para o sea, cobijas, ropa, zapatos y estar en contacto con ellos y vivir ahí, o sea, vivir en esos momentos, ¿no? También era muy fuerte como decir, wow, esta persona está arriesgando todo, o sea, arriesgando su vida por cruzar al lugar en el que yo libremente puedo entrar y salir con mi pasaporte, ¿sabes? O Claro. sea, ¿por qué este pedazo de papel es tan importante? ¿Dónde están los derechos humanos? O sea, vivían en un lugar, tú no podías creer que era Francia, en ese campamento no había agua potable, no había baños, la gente viviendo en tiendas de campaña hechas de bolsas de basura, a temperaturas espantosas, con todo el tiempo llovía, o sea, no, decías, ¿cómo es posible que nadie haga algo para Claro. ayudar, no? Y ahí fue donde pues me decidí ir a Sudán a conocer a la familia de mis amigos, ¿no? Y ese viaje fue un viaje muy, muy especial para mí, que fue un parteaguas muy grande en mi vida. ¿Y ya lo estabas documentando en foto? ¿O Ahí qué pasó pasaba algo mientras muy tanto? interesante con la fotografía. Yo claramente la primera vez que fui al campamento iba con toda la intención de hacer un ensayo sobre un fotoensayo sobre lo que estaba pasando. Pero era tan brutal y tan triste que me sentía todavía más como, pues como invadiendo un espacio y llegando desde un lugar de mucho poder con una cámara a ponerles la cámara enfrente a gente que la estaba pasando muy, muy mal, que ya habían hordas de jóvenes igual que yo que querían ir a hacer la historia Claro. de ta, 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 ta. Entonces ahí me di cuenta que a lo mejor no tocaba poner la cámara enfrente y más Claro. bien hacer trabajo de, pues, cocinas colectivas. Habían cocinas colectivas donde cocinábamos todos para darle comida a toda la gente o ayudar a repartir las donaciones, o simplemente estar y janguear y compartir, ¿no? Entonces, más bien mi trabajo fotográfico lo quise llevar a Sudán. Y ahí fue donde, bueno, y en Sudán era ilegal tomar fotos. Ok. O sea, me fui a un país en donde había una dictadura militar tan fuerte que te decían, no puedes tomar fotos. Tuve que sacar un permiso especial y te daban una lista larguísima de lo que sí y no podías fotografiar. Y casi que no podías tomar fotos de nada. Ok.
Entonces lo hice de manera escondida. Y bueno, no sé, o sea, de ahí hay todo un mundo de Sí, sí, sí. historias. Sí, no, sí te entiendo. Realmente, o sea, por ejemplo, muchos fotógrafos documentales ya están como divididos, ¿no? O sea, como la onda de qué tanto te involucras realmente con Sí, lo que estás a mí ahí tú me... Ujú. fotografiando. Yo soy del grupo de los que piensan que hay que vivirlo. Hay que vivirlo para tener más empatía, para tener más conexión, entender mejor las cosas y todo, ¿no? Pero Sí, bueno, tú estabas incluso, no sé, o sea, escuché tu historia y estabas completamente del otro lado. O sea, o sea, del lado de vivirlo sin tomar fotos incluso. justo, o sea, yo creo que la foto fue lo que me llevó ahí, o sea, Ajá. como ese afán de querer hacer una historia y compartirla, y es- fue lo que me llevó a este campamento Ujú, de refugiados, y lo agradezco infinito, pero tomar la decisión de no hacerlo también creo que, o sea, veías fotografías de ese lugar en los periódicos por todos lados. O sea, como que, ¿qué más iba a aportar yo? claro. ¿Sabes? Como que también poner en la balanza, ¿no? Y creo que es muy valioso el trabajo documental de los fotógrafos y justamente acabo de volver a ver el documental de Salgado Claro, sí, sí. de la sal La sal de la tierra. de la tierra, lo acabo de volver a ver, o sea, lo veo cada tanto como para también recargarme. Y es súper importante lo que, o sea, sí creo que hay una importancia, pero también creo que es importante como entender qué, o sea, qué estás diciendo, qué Ujú, estás aportando a la conversación, o si realmente es más valioso hacer otras cosas. claro. Sí, sí, sí. Qué bueno que en el documental se habla mucho de eso, ¿no? Sí. Justo. Bueno, y regresando un poquito otra vez a este tema. Regresamos con el tema de los sueños también. O sea, realmente tú te fuiste allá queriendo ser fotógrafa, formándote y todo. ¿Cómo es que, bueno, regresas de Londres para México? ¿Cómo es que sigue el sueño? ¿Qué pasa cuando tú vuelves Mm, realmente? O sea, ¿estabas haciendo realmente foto allá? ¿Estabas llevando a cabo como ese sueño? no, Cuéntame. justamente yo creo que, bueno, en Londres, por necesidad, empecé a trabajar en otras cosas, porque tenía que sobrevivir en Londres, que es carísimo, Ujú, y entré a trabajar en la Embajada de México con la agregada cultural, o sea, entré más a la parte de gestión cultural que de yo a crear, hacer fotos. Y mi experiencia con lo del campamento también me hizo cuestionarme muchas cosas sobre ujú, la fotografía. Y ahí entré como en una pausa. claro. Entonces en Inglaterra casi, o sea, sí tomaba fotos de mi día a día en la calle, o sea, sí era esa persona que trae una cámara siempre, pero no vivía de eso, ni era Ujú, mi foco de atención, claro. encontrar trabajo de fotógrafa, ni nada. Fue como sí, no. De hecho, se puso en pausa ese sueño de esa niña, Ok. que por eso, sí, sí, siento que sí, a esa niña le dije como no, un rato. Y me di cuenta que la verdad, ese sueño sí, sí era mi sueño, o sea, sí quería, y por muchas cosas de lo que te dicen, ¿no? De que que te vas a morir de hambre de fotógrafa, de qué vas a vivir, vas a hacer bautizos toda tu vida y todo este ruido, como que sí creo que cedí mucho a eso y me fui por otro lado, pero sí vivía un poco frustrada. O sea, cada vez que veía una fotografía que me hacía llorar, o sea, yo quiero, o que me hacía Ujú, sentirme asombrada por la vida, decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Y conocí a una persona que se dedicaba a la fotografía full time. Y él pues me enseñó mucho del medio. Él hacía fotografía de pósters ok. de películas muy grandes, como Logan, Wolverine, todas las de X-Men, Órale. El Hobbit, ¿Mexicano? no, Ah, ok. australiano. Y él me metió a ese mundo, o sea, como yo le asistí un rato y fue el primer set de película al que fui en mi vida, fue el de Logan Guau. en Estados Unidos. Y yo llegué ahí y fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? O sea, es Hollywood aún, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Lo sí, así, lo más las ligas choncho de lo más mayores. choncho. Y yo Claro. iba, pues sí, o sea, él tenía que hacer las fotos del póster, Ok. ¿no? Y así como, pues uno pensaría, bueno, es Hugh Jackman, va a haber toda una
logística, parte de del rodaje de la película, va a haber también pues una producción especializada para el póster, ¿no? Pues, o sea, para mi sorpresa era como de, toma las fotos del póster mientras tenga 2 minutos libres Hugh Jackman entre toma y toma. Y fue como, ¿cómo? O sea, así se hace, o sea, sí, así se hace también allá. O sea, como, entonces me acuerdo de montar cicloramas, estábamos filmando, o sea, estuve 10 días en esa filmación y fue cerca de New Orleans, en Mississippi, había muchísimo calor y muchísima humedad. Wow. Y literal nos decían, monten su estudio aquí, y era así un pantano. Y montarlo ahí, el ciclorama, hay fotos justo que tomé de como de behind the scenes, el ciclorama así, todo, pues por la humedad, todo así lleno de burbujas, así todo. Y ahí a Hugh Jackman te lo daban 2 minutos y tomarle fotos. Y luego al día siguiente volver a intentar en otra locación, volver a montar un pequeño estudio improvisadísimo. Y así. Y yo decía, qué locura. Y ahí, bueno, yo aprendí un montón de la industria, también aprendí de iluminación, o sea, como que justo yo siempre estaba muy clavada en el rollo documental y de luz natural y Sí, la no, foto directa. exacto, como sin planear cosas, o sea, como ir cachando momentos y todo esto. Y ahí, pues, o sea, era un rush muy loco, que tienes 2 segundos y tienes que sacar del actor lo que necesitas para contar la historia de la película en 2 minutos. Y ahí me acuerdo que en ese set vi a un chavo que traía como 3 cámaras colgando con todo tipo de lentes, todo vestido de negro, que estaba escondido y de pronto tomaba fotos y se iba y de pronto salía por otro lado y tomaba fotos y se desaparecía. Y yo le decía a este fotógrafo con el que trabajaba, ¿y él qué? O sea, ¿es un paparazzi o qué está haciendo? Y me decía, no, no, es que él hace foto fija. Y yo, ¿foto fija? ¿Qué es eso? No, pues la foto fija de una película es una persona que, o sea, es un fotógrafo que está en el set tomando fotos todo el tiempo de lo que sucede en el set, tanto de behind the scenes, pero también del actor en el set. Y yo, wow, o sea, y ahí fue como, le dije, qué increíble, ¿no? O sea, como es como una mezcla perfecta entre foto documental y foto comercial, porque al final es un cliente comercial. Y yo dije, wow, a mí me encantaría hacer esa chamba. Claro. Pero pensé que en México no existía. O sea, ¿sabes? Como que no. Y fue re loco porque regresé a México y me prometí a mí misma, no, güey, yo quiero ser fotógrafa, voy a hacer puras chambas de foto. Entonces empecé a me inventé como un Airbnb experience para hacer fotos de turistas en Coyoacán, hacía fotos de bautizos, de bodas, de Claro. comida, o sea, y empecé a hacer fotos de Todo. todo. Hasta que un día me llamaron para hacer fotos en un set. Bueno, y me estabas entonces contando con esta historia justo de Logan, Mm, eh, ahí ves por primera vez lo que se trata la foto en el cine también y la foto fija de este personaje que tú justo encuentras en ese set de filmación. exacto. Entonces, ahora entremos de lleno a ese tema de la foto fija. Primero, es un término que así como tú no conocías, muchos fotógrafos e incluso el público en general tampoco termina de ubicar muy bien. Claro. Cuéntanos de qué trata tu chamba, La foto fija. tu trabajo, de qué trata la foto fija. Bueno, siempre que se filma una película o una serie, que ahora se filman muchas series, eh, hay un personaje que va al set que se llama el foto fija, que básicamente su tarea es documentar el proceso de filmar ese proyecto, desde cuestiones de behind the scenes, del el director hablando con los actores, desde las locaciones, las grúas, las cámaras, como toda la parte de los valores de producción que se necesitaron para crear ese mundo, ese universo. Pero también ahora, sobre todo con el mundo de las redes sociales y de que se necesita mucho contenido para estar constantemente eh, publicitando ¿se dice publicitando?
Sí. Sí. Haciéndole Si no, publicidad. Nuestro editor ahí que le ponga fe de ratacera. Haciéndole publicidad a una serie o una película, necesitan mucho contenido de los actores en el set, ¿no? Como en personaje, pero viendo a cámara, ¿no? Y también hacer fotos de lo que se está filmando, así tal cual el encuadre de la cámara de cine, pero en una resolución de una fotografía, ¿no? Entonces, básicamente esa es nuestra labor en un set. Y es lograr capturar con imágenes fijas la esencia y el proceso de filmar un proyecto cinematográfico. Wow. Eso, bueno, a mí me llena mucho de curiosidad porque yo es algo que sinceramente nunca he hecho. Me encantaría, pero me da mucha curiosidad, ¿no? Porque además yo lo veo un poco como una mezcla entre muchas cosas. Por ejemplo, foto documental, dirección con el personaje, seguramente tienes muy poco tiempo, no sé, ahorita nos cuentas tú, pero en poco tiempo lograr que ese retrato comunique todo esto. ¿Cómo es tu proceso de trabajo como fotógrafa? Ok. Primero, antes que nada, es súper importante leer el guión y entender la historia y entender a los personajes y saber cuál es el rol de cada personaje en la historia. Claro. Ya después estás en el set y claro, tienes muy poco tiempo para hacer fotos. O sea, normalmente ahora con las cámaras mirrorless, que no tienen espejo, son cámaras silenciosas que puedes estar tomando fotos sin hacer el clic, 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 que o sea, antes usaban unas como cajas gigantes en donde metían a la cámara y era, pues sí, para evitar que saliera el sonido mientras filmaban. Pero ahora ya lo puedes hacer con una cámara mirrorless. Entonces, mucho es tomar fotos mientras filman, pero sí necesitas tener un momento con el actor en donde te esté dando lo que ese personaje es en la locación y como viendo a tu cámara directamente, ¿no? Claro, esa conexión energética de Exacto. mirada a mirada, ¿no? Mirada a mirada. Y ese es el reto. O sea, hacer foto fija en un set es ser ninja. Es como, porque durante el rodaje todo el mundo cree que tu chamba es la menos importante, como que tienen que sacar la escena y tienen que, o sea, siempre están atrás del itinerario. Entonces siempre tienen el tiempo contado, así. Y entonces el asistente de dirección lo único que le interesa es sacar la escena. Y tú llegar y decirle, ¿me das un minuto con tu actor? Es como, no, un minuto cuesta. El dinero, el tiempo es dinero en el cine. Todo es así, ta, ta, ta. Entonces tienes que ser muy ágil en cuanto a también, no solo como con las relaciones dentro del set, como que tienes que crearte una buena relación con el director, con el asistente, con los actores, con varios personajes clave del set. Porque, por ejemplo, si te están filmando una escena y tú dices, no, es que necesito una foto de este personaje en este lugar particular porque es importantísimo para la historia. Entonces tienes que el asistente de dirección te dé chance de tener un minuto, porque literal no tienes más de un minuto. Un minuto, pero además que el gaffer te deje las luces, porque claro, ellos terminan así, corte y apagan todo y se mueven. Entonces tú tienes que prevenir y decirle al gaffer, aguántame un minuto después de esta toma, dame un minuto. Y solo tienes que asegurarte que todos los personajes claves te den ese minuto. Inclusive el actor, porque luego el actor ya lleva 10 tomas, ya está cansado, ya se quiere ir a su camper, tiene hambre y tienes que lograr que esa persona te dé ese minuto extra, que suena muy absurdo, pero es un montón. O sea, sí requiere... Siento que hacer foto fija en set es más de lo que le llaman el people skills, como de leer a la gente y de saber cuándo es el momento pertinente para pedir algo y cómo pedirlo. Y sí, no creo que es para todos, o sea, como que sí tienes que tener una cierta personalidad como muy, sí, ninja. Sí, aparecer en el momento indicado, Ajá, resolver y no rápido. estorbar y saber Claro. también, porque hay veces que el actor ya no quiere y si vas y le pides la foto, ya, o sea, ya así de, no Sí, me claro. vuelvas a hablar en todo el rodaje. Y es como, Sí. o sea, sí tienes que saber
manejar las relaciones. Claro, ¿no? muchas relaciones humanas, ¿no? Sí, Que es muy curioso, pero es lo mismo que retratar o hacer foto documental en una sí, comunidad, finalmente. exacto. O sea, es como llegar a una comunidad, ganarte la confianza de esas personas también. Me encanta que, por ejemplo, Richard Avedon, el fotógrafo, en este podcast siempre se va a decir San Richard Avedon, por San favor. Richard. Pero decía una cosa maravillosa que a mí me encanta, que dice, el 50% del retrato es sin cámara. O sea, Justo. es todavía antes, ¿no? O sea, lo que puedes platicar con esta persona, la conexión que puedes tener con ella, qué tanto va a confiar esa persona en ti para compartirse Justo. también, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, hacer este tipo de proyectos, que es más parecido a la foto documental, lo leo y lo veo así, pero como me lo cuentas. Es como de, claro, hay que ganarse la confianza de todo de Equipo. un microecosistema o de un Exacto. ecosistema, en este caso la producción, Sí. para que, porque tu foto va a depender no solamente de, pues, de tu foto, sino de una serie de circunstancias que me parece Exacto. maravilloso, que como lo describes, es como, la foto es lo de menos, sino todo el trabajo que Todo lo haces que hay ahí de... para, exacto, para Sí. llegar a esa foto. Ok, yo estoy maravillado también. Ahora, cuéntame un poquito también sobre eso, tus experiencias. Eh, has hecho fotos ya para varias series también. ¿Cuál consideras tú que sea como tu experiencia que más aprendizaje te ha dejado también? Aprendizaje, pues Luis Miguel. A ver, cuéntanos de Luis Miguel. Seguro que muchas y muchos también les gustaría escuchar tus historias Sobre Luis sobre Miguel. Luis Miguel. Fue muy chistoso porque justo fue un momento en donde todavía como el mundo del streaming todavía no era tan grande, estaba apenas como llegando a México. Por ejemplo, Netflix tenía sus oficinas todavía en Los Ángeles, no había una oficina en México. Y filmaron primero una serie que se llamaba Desenfrenadas. Y ahí fue mi primera, bueno, no es cierto. Antes hice una película muy chiquitita, con un presupuesto muy chiquitito, muy independiente. Y esa fue mi primera chamba como foto fija. Mi primera chamba. Mi primera chamba de foto fija en un set. Y ahí aprendí un montón, pero claro, todo era como en mini, ¿no? En escala chiquita. Y fue una peli preciosa que yo adoro. Y aprendí mucho y eh, al director Carlos Armela que me dio la oportunidad, se lo agradezco infinito. Ahí hice las fotos de esa peli y uno de los productores luego dirigió una serie de Netflix que se llama Desenfrenadas. Entonces Netflix cuando llega a, pues, hacen el deal para firmar el acuerdo, les dice, oiga, no, pues yo no conozco fotógrafos en México, ¿quién me recomiendan? Y entonces él me recomienda a mí. Qué maravilla. Y ahí entro a Desenfrenadas, estuve 2 semanas nada más. Eh, pero también seguía siendo como una serie como muy teen, con actrices que yo conocía algunas de la vida, o sea, como de que eran amigas de la secundaria. O sea, ¿sabes? Como que se conjuntó ahí una cosa muy extraña en donde ya conocía gente, entonces también lo hizo más sencillo, pero era algo también se sentía como un proyecto chiquito. Y de ahí, pam, me hablan y me dicen, vamos a filmar la segunda temporada de Luis Miguel. ¿Quieres hacer las fotos? Y yo, por supuesto, o sea, Déjenme revisar mi agenda. Sí, sí. y entonces entro a esta producción gigante, ¿no? Que dentro de la escala en Latinoamérica, pues yo creo que Luis Miguel es de las más grandes. Claro. Y claro, yo ahí me sentía, pues, como muy insegura. No sabía si iba a dar el ancho para algo así. No sabía bien tampoco cómo moverme porque ahí ya también había un nivel de, pues sí, de todo, de presión y de Ujú. responsabilidad más grande. Eh, y pues sí, la verdad me puse muy, muy nerviosa y al principio no entendía si lo estaba haciendo bien o mal, pero justo por eso mismo, por ese reto tan grande, siento que es donde más aprendí. Y donde rompí un montón de miedos, un montón de barreras, donde hice grandes amigos. Fue una serie que duró mucho tiempo porque nos agarró la pandemia. Entonces también tuvimos que parar y luego volver. Y la vuelta fue como con un montón de trabas porque eran Claro. pruebas de COVID cada 2 días Ujú. y
como que todo se hizo más largo. O sea, yo creo que Luis Miguel tomó un año entero de mi vida. Y pues convivir tanto con las mismas personas, hice una gran familia y a partir de ahí, pues he trabajado muchas veces en muchos proyectos con las mismas personas que vienen desde ahí, ¿no? Ujú. Entonces yo sí siento que ahí es donde más crecí, donde más aprendí, donde más, pues sí, fue un reto, ¿no? O sea, igual era la primera vez que yo hacía un póster. Claro, que no es lo mismo que Que hacer no es lo foto mismo que fija. hacer foto fija. Normalmente Sí. la foto fija lo hace alguien, así como con este fotógrafo Ujú. que le asiste él hacía el póster y había otro que hacía la Claro. foto fija. Pero ahí tuve un medio, pues no sé, me pidieron hacer el póster y yo así. O sea, justo nunca había hecho yo un shoot en un estudio con una Claro. iluminación, Implica otro lenguaje. otro lenguaje totalmente. Y me acuerdo que era COVID y no podía llevar a nadie externo a a la producción. O sea, me dijeron, no, pues hay que las mismas personas de la productora te asistan. Y yo, ¿cómo? Pero es que es muy distinto un gaffer que sabe de iluminación de cine a alguien que sepa de flashes. O sea, Ujú. no. Entonces ahí fue también un reto gigante y me encantó. Y a partir de ahí también, o sea, justo hago mucho foto, fíjense, pero también me llaman para hacer solo fotos de pósters para ciertas cosas. O sea, como Ujú. que ahí adquirí las dos Claro. skills, no sé, Sí. ¿cómo se dice? Habilidades. Habilidades. Ajá. Habilidades, sí. Oye, y a ver, por ejemplo, me entra también la duda en este proceso de hacer la foto para un póster, que, o sea, ahí cómo es el proceso de trabajo. O sea, también llegan y te dicen cómo quieren la foto, cómo quieren la iluminación, Sí. qué tanto rango hay de que tú propongas, de que hagas, no sé, cuéntame. O sea, ellos normalmente ya tienen como un boceto de cómo quieren que sea el póster. Ya Ujú. tienen un dibujo y tienen la iluminación que quieren y que necesitan. Y todo lo haces con un fondo gris. Entonces Ok. tú tienes que emular esa iluminación que les quede bien para que ellos luego recortan y editen como ellos Ujú. quieran. O sea, al final tú eres casi que un operador. O Ok. sea, tú ejecutas algo que necesitan. Obviamente puedes proponer, tú sí tienes que dirigir al Ajá. personaje, ¿no? Entonces tú tienes que sacar eso que necesitan del Ujú. personaje, pero hay veces que también les puedes pedir cosas distintas y sí ellos lo agradecen porque tienen más tela de donde cortar, ¿no? O sea, como que pueden luego Claro. jugar. Con Luis Miguel me acuerdo que tenían tres ideas de pósters muy distintas las tres. Entonces, y teníamos de que 15 minutos con Diego, ya sabes, Ajá, sí, así, sí, y sí. tienes que hacer tres iluminaciones absolutamente diferentes y tienes 15 minutos. Es como, Sí. ¿cómo voy a hacer eso? 5 minutos por idea. Exacto. Y entonces más bien lo que hice Sí. fue montar tres sets. Y Claro, entonces qué lo buena pasé de idea. uno a otro, de otro a otro, y así, ¡pup! Guau. Porque no tienes tiempo, o sea, ahí de verdad es una lucha constante porque te den tiempo. Como que, porque ese día también estaban haciendo los videos para la prensa, Ujú. para redes y así, y le dan prioridad, siempre le dan prioridad al Ujú. video. Sí, 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 nos va a pasar. Está bien. Entonces todo Compartimos el el tiempo mismo. es así de, por favor, les juro que esto también es muy Sí. importante. No, y que además después te lo piden. Con ese Sí, nivel de importancia. exacto, y es como, pero me diste 2 segundos. Es verdad. Es verdad. Además, bueno, no sé, me imagino que cuando hiciste ya lo del póster ya había, no sé, Diego Boneta, ¿no? Que es el actor, ya había una conexión con él, ya te ubicaba. A lo mejor eso Sí, ayudó también mucho a... sí, yo creo que también fue por eso que me pidieron a mí hacerlo, como que sí Claro, generamos una conexión, pues ya de tiempo, ¿no? Que eso lo vas construyendo, claro, sobre todo personas que son normalmente fotografiadas, o sea, como que sí tienes que tener la confianza de alguien que, claro, porque mi chamba es hacerle fotos todo el tiempo, claro. entonces imagínate si no me aguanta, pues yo Sí, no sí, puedo hacer mi chamba y él la pasa fatal, o sea... claro. Entonces sí tienes que construir ahí una relación de confianza y de que él sepa que está cuidado también. O sea, yo no voy a entregar nada que sienta que no Claro, favorece o que no es digno de verse. O sea, como claro. en el sentido, ¿sabes? Como que Ujú. obviamente es como, es mi imagen y ellos a eso se dedican. Entonces también hay que Claro. cuidar mucho la imagen, ¿no? Es Eso que como... acabas de decirme, perdón que te interrumpa, pero me parece súper lindo
que es como que sepa que está cuidado, es como, como en una sesión de retratos también, saber que vas con un fotógrafo que es un espacio seguro, que es una mirada segura para ti, de que sabe, que te guste cómo ve el mundo también. Y eso O sea, te lo ganas, porque pues, claro. si no, no, o sea, justo, siempre hay esa desconfianza al principio. Sí, y me imagino que se va ganando pues mientras van viendo tu trabajo y finalmente quien habla ahí es tu trabajo, ¿no? Sí, sí, yo lo que hacía era que después, a cada cierto tiempo les enseñaba las fotos que había tomado la semana pasada, ¿no? Claro. O sea, no se las puedes dar porque esas fotos no, Sí, sí, sí. no se Me pertenecen a la pertenecen. producción. Pero de esa manera van viendo lo que estás haciendo y entonces ya te dan más y ya hay un intercambio más importante. Claro, totalmente. Oye, maravilloso también ahí. Gracias ahí por compartir. Voy a hacer un salto a otra cosa que no quiero dejar de tocar antes de irme a otro lado, pero me gustaría que me cuentes sobre un proyecto personal, un proyecto también documental, que me llamó mucho la atención, que es Miradas de la Sierra. O sea, y me llama mucho la atención, no sé, porque creo que ahora estamos como muy de... No es que esté de moda, pero como el trabajo de la salud mental, ¿no? La importancia de la salud mental. Ujú. Cuéntanos de qué trata Miradas de la Sierra. Ok. Miras, la Sierra fue justo regresando a Inglaterra, que traía muy fresco este tema de la foto documental y de quién soy yo para ir a contar las historias de gente que está sufriendo y todos estos dilemas éticos que pues, vivimos, ¿no? Y que sí Ujú. son importantes cuestionarse. Y me llaman de una ONG que se dedica a llevar servicios de salud a comunidades en Chiapas en donde no llegan los servicios de salud pública. Son comunidades súper aisladas en la sierra que no tienen servicios de nada, o sea, están muy olvidadas, digamos. Y entonces esta ONG en cada una de estas comunidades puso una clínica con un doctor de base en donde pues atiende muchas pues, temas de salud, pero también atienden la salud mental, que justo creo que en cuestiones de salud pública es un ámbito que está muy olvidado, o sea, Claro, como que está no descuidada esa está parte. descuidado, ¿no? Y entonces me invita, es una amiga muy querida que adoro, con la que de hecho viví en Londres, ella hizo su doctorado allá, Mm. mexicana, muy, muy brillante. Ella estaba trabajando para esta ONG, ella es psicóloga, y me dijo, oye, Cam, me encantaría que vinieras a Chiapas a hacer fotos de lo que estamos haciendo en Chiapas, o sea, como que se vea lo que la ONG hace, y también eso nos ayuda a bajar fondos, ¿sabes? Como... Ujú. Y yo, ah, sí, pero justo yo traía todo este rollo, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿y por qué no? En vez de que yo vaya a hacer fotos, de que yo llegue 3 días y haga fotos de un mundo que ni conozco, que ni entiendo, que ni pertenezco, ¿por qué no ellos que tomen sus fotos? Qué bueno, Y sí, ellos que cuenten sí, sí. sus historias. Y me dijo, ay, y entonces ahí empezamos a rebotar ideas y se nos ocurrió crear este taller que en Chiapas, bueno, en esas comunidades en particular, el tema de la salud mental, hay muchos tabús alrededor de eso, ¿no? Hay mucha desinformación, entonces si alguien tiene depresión o esquizofrenia o bipolaridad o diferentes diagnósticos, ahí muchas veces se ve como que, ah, está loca Ujú, o está poseída por el diablo ujú, o es una huevona y no quiere hacer nada. Y entonces eso hace que las personas no hablen de lo que ujú. sienten, ¿no? Y, y justamente la organización lo que quería hacer es apoyar a estas mujeres que viven mucha violencia de género, mucha violencia intrafamiliar, que tienen, pues sí, como dificultades que ni tú ni yo nunca vamos a entender, Ujú, o sea, ujú. cosas muy cañonas. Eh, y se nos ocurrió que el taller de foto podría ser una gran excusa para crear un espacio seguro en donde ellas pudieran expresar lo que sienten. Entonces, con la excusa de hacer fotografía, ¿no? Ujú, ujú. Entonces nos fuimos, me fui un mes a 2 comunidades en donde les dimos un taller junto con un equipo de psicólogas, en donde, bueno, yo les enseñé los principios de la fotografía, lo que es, la Ujú. parte como muy técnica, y compramos estas point and shoot, Sí, sí.
Pero la idea era que con esta herramienta pudieran ellas contar lo que quisieran contar, ¿no? Claro. Porque también allá hay un montón de, pues, o sea, hay mucha gente que no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, pues sí hay cosas que también se puede, o sea, como dicen, una foto dice más que 1000 palabras también, ¿no? Entonces, como una manera, una herramienta nueva para que ellos pudieran expresar o contar sus historias. Y empezamos este taller y fue una cosa bellísima, 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 porque justo se creó un espacio en donde podían hablar de estas cosas y con ejercicios de foto, ¿no? Como que los íbamos guiando, pero ellas iban desarrollando su proyecto fotográfico y fue muy bonito porque al final del proyecto opcional les dijimos, si quieren podemos organizar un evento en donde invitamos a la familia, a la comunidad para ver sus fotos y que ustedes las presenten y digan de qué van. Y habían varias mujeres que tenían un problema muy grande de, bueno, o sea, en su proceso ellas no hablaban, no querían hablar porque vivieron cosas muy difíciles. Y fue muy bonito ver que a pesar de que era opcional, o sea, como todas pensamos que a lo mejor no iban a querer, ¿no? Dijeron, no, sí. Y entonces el último día se prepararon enfrente de sus familiares, de su comunidad, a exponer su proyecto de fotografía. Y eso les dio como cancha para abrirse y contar lo que sienten. Que de otra manera a lo mejor no hubiera podido suceder. Entonces ahí fue también como qué bonita es esa herramienta. O sea, la foto es una herramienta maravillosa. Claro. Sí, totalmente. Sí transforma. Sí. Sí, transformó. Qué bonito también esa experiencia también. Bueno, hemos platicado de muchas cosas, ya del viaje también, de tu experiencia en la foto fija, tus proyectos documentales, todo. Si te fijas, todo se va uniendo. Realmente, a mí me gusta ver lo que realmente eres una contadora de historias y lo que haces incluso al punto a los puntos que has llegado es gracias a lo que te ha tocado vivir. Y te dan justo estas herramientas para poderlo ver y hacerlo de esa manera, ¿no? Y justo con todo eso, vamos, y me gustaría que me contaras, que yo lo veo un poco una conexión a tu infancia también. Justo el proyecto de Asia. Cuéntame sobre eso, porque al final como que otra vez todo se vuelve a conectar. Sí. Cuéntanos qué proyectos tienes acerca de Asia. Bueno, ¿De qué trata? Yo tengo un proyecto hermoso que se llama Viaja hacia adentro, que justamente, bueno, ya hablamos mucho de lo que para mí es viajar y de lo que para mí es viajar fotografiando. Y Viaja hacia adentro, perdón. Viaja hacia adentro nace justo cuando regresé de Inglaterra y estaba un poco perdida y un poco como con una inquietud muy grande de volver a viajar, porque en ese momento mis finanzas no estaban en un muy buen lugar y no tenía chamba y estaba como empezando de cero. Ya me había ido 7 años y regresé a mi casa, pero a la vez, pues sí, o sea, me fui muy chiquita y regresé y ya todo el mundo había hecho su camino, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Que pues van a la universidad, de ahí hacen conexiones y todo el mundo ya tiene chambas. Y yo sentí que era como de regresar de cero. Me junté con una amiga que ella organizaba antes viajes a la India, sí, India, Nepal, Tíbet. Y ella justo nos juntamos en un momento complicado de las dos, o sea, cada una en su rollo personal. Y me decía, extraño mucho hacer los viajes. Y yo les decía, extraño mucho Asia. O sea, yo nunca había vuelto desde ese viaje que les conté, ¿no? Claro. Y yo tengo muchas ganas de ir, bla, bla, bla. Y entonces, le dije, ¿por qué no sigues haciendo tus viajes? No, porque ella o sea, cuestiones de la vida. Como que ella en ese momento pensaba que a lo mejor no era buena idea. Le dije, hagamos algo juntas. Ella justo estaba especializada en budismo y en meditación y yo en fotografía. Y ahí empezamos a encontrar similitudes. O sea, para mí yo le decía es que el mindfulness, que es este concepto de
la presencia plena, de la atención plena, de estar en el momento presente. Para mí eso es la foto. Claro, totalmente. ¿No? O sea, yo agarro mi cámara y entro en otro mood, en otro como, sí, estoy atenta a todo lo que pasa a mi alrededor, desde colores, texturas, todo, o sea, desde la parte muy visual, pero hasta la parte emocional. Entonces, yo le decía, qué chistoso, para mí la fotografía es como mi meditación activa. Claro, sí, sí, sí. Enfocar, literalmente. Enfocar, literalmente, dirigir tu Sí, sí. atención a algo que crees Claro. que es importante, o sea, y ahí fue como, ay, ¿por qué no hacemos un...? Porque claro, existen muchos viajes fotográficos, ¿no? Claro. Eh, pero con esta como combinación de mindfulness y fotografía, fue como, ay, pues, ¿por qué no lo intentamos, no? Y desde México empezamos a planear literal el viaje de nuestros sueños, como que las dos éramos viajeras, nos encanta viajar, ¿no? Entonces, como, ¿a dónde te gustaría ir y qué te gustaría hacer y cómo te gustaría hacer? Y así nos atrevimos a soñar Qué maravilla. y a decir, bueno, me encantaría, o sea, sin límite, ir aquí, ir allá, ir acá, hacer esto, tú. Hicimos una investigación así profunda de lugares que nunca habíamos ido, ni ella ni yo. Fue como de, bueno, ahora encontremos a alguien que nos ayude a hacer eso realidad. Y entonces empezamos a investigar como personas allá, como fixers, como gente que nos pudiera llevar a las comunidades en Vietnam, que hablara las lenguas, porque hay muchos dialectos en el norte de Vietnam, hay muchas etnias distintas y cada una tiene su lengua y sus tradiciones y así. Entonces empezamos a investigar así, ¿quién nos puede llevar ahí? ¿Y quién nos puede llevar ahí? Y finalmente encontramos a alguien maravilloso que nos ayudó a darle vida a todo esto. Y pues nos hicimos un PDF con fotos que yo había tomado de Sudán, de fotos de Asia que yo había tomado a los 16 años, pero pues es que yo no tenía Claro. material de esos lugares, ¿no? Pero en plan de, ¿quieres tomar fotos así, en lugares así? Claro. Ven conmigo. Y 6 personas completamente locas, hermosas, que confiaron en nosotras, porque claro, no habíamos nunca ido. Pero dijeron, no, va. Se anotaron e hicimos nuestro primer viaje hacia adentro, que fue en el 2018. Y salió perfecto, salió hermoso, fue un viaje mágico, hermoso, divino. Y entonces, bueno, eso es lo hago año con año y llevamos a personas a Vietnam, a Camboya, a Laos y hacemos una ruta muy como, digo, hay ciertas cosas que sí dentro de la ruta turística pues son importantes, como Claro. Angkor Wat en Camboya, o sea, no puedes ir a Camboya y no ir a Angkor, o sea, pero en Vietnam sobre todo, en Laos de por sí es un destino que no mucha gente va, o sea, como que todos prefieren ir a Tailandia o a Indonesia, y Laos es una joya, Que además, ahora acabo de ver que compartiste sobre un santuario de elefantes. justo, Eso me parece maravilloso que eso esté dentro de la planeación. Es sí, como o sea, otro no, nivel también de viaje de más conciencia. exacto. Viajar más responsable y empáticamente, ¿no? Exacto. En Asia hay muchos santuarios de elefantes en donde hacen prácticas turísticas que no son pues buenas para la fauna, ¿no? O sea, sobre todo para los elefantes. Está como mucho esta idea de subirte al elefante y dar un paseo encima del elefante. Y eso es lo peor que le puedes hacer a un elefante, porque para que un elefante deje que alguien se suba en él, tuvo que haber pasado por un proceso de adiestramiento súper violento. Entonces ese elefante, si tú te subes a un elefante, ese elefante sufrió un montón. Y eso es lo que hay que evitar y es lo que hay que... Y digo, o sea, y digo, hay mucha gente que lo hace porque pues llegas a un lugar y pues es lo normal, ¿no? Claro. Y claro, Es dices, lo que hay que hacer. no, es lo que hay que hacer, Un ¿no? check Y sin más. juicio. Pero pero sí, ¿no? O sea, este espacio, este lugar es un santuario en donde rescatan a elefantes de condiciones muy tremendas de explotación y les dan un lugar precioso en donde pueden tener una vida libre de cadenas y libre de maltratos. Y básicamente tú vas y, pues, o sea, te los presentan porque son seres que o sea, son muy, muy, muy sabios estos seres. Te los presentan y pasas un día con ellos, pero de manera muy respetuosa. O sea, haces como un hike en la selva y les das de comer y
solo convives, pero no te les subes encima ni les, o sea, los dejas ser. Y ellos también se acercan a ti. Te dejan ser. Sí, sí, es muy hermoso. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Y este año dónde es? Es igual, siempre hacemos Vietnam, Camboya y Laos. Antes hacíamos también Myanmar, que Myanmar es, yo creo que mi país favorito del mundo. Pero Myanmar ahora está, justo cuando fue la pandemia y cerraron las fronteras, hubo un golpe militar muy tremendo y ahora hay una dictadura. Bueno, regresaron a eso porque antes también estuvieron muchos años. Y ya no puedes ir, no es seguro de ir, hay mucho conflicto y, o sea, llevar a grupos me pareció una irresponsabilidad, entonces no vamos, pero es una joya. ¿Y qué fechas? En octubre, del 6 al 22 de octubre. Bueno, para los que estén interesados en este tipo de viajes, sigan la Camila Cam Jurado. Cam.jurado. ¿Y la página de internet cómo es? Viajahaciadentro.com. Qué maravilla. Que justo, o sea, como que lo que tratamos de transmitir ahí es esto de que decíamos que los viajes son muy introspectivos. Claro. Como de no solo que viajar así sin entender nada y como con esta idea de que llegas, tomas fotos y sigues, ¿no? Como que nuestra idea es de generar conexiones, de hacer intercambios con la gente de ahí, de tomarnos el tiempo, de estar con ellos y de también echarte un clavado para adentro. O sea, las meditaciones para eso son. Sí, finalmente es, como lo acabas de decir, o sea, fotografiar es uno de los ejercicios más fuertes de ir hacia adentro. Muchas veces uno inconscientemente no sabes por qué estás retratando tal persona o tal situación. Y cuando te pones a rascarle de preguntarte, hacerte estas conversaciones incómodas contigo, resultan unas verdades impresionantes. Sí, justo. ¿No? Está conectado completamente con toda la parte terapéutica de lo que hemos hablado, la salud mental, el viajar hacia adentro, el contar historias, todo. Sí. Muy bien, bueno, y para ir cerrando ya en esta parte ahora sí, ¿cuál consideras que sea el superpoder de Camila? Wow. Creo que soy una persona muy empática. Ay, no sé si eso sea un superpoder, o sea, no sé bien para qué sirva eso, pero sí siento que tengo esta cosa de que me pongo en los zapatos de los demás y lo vivo a full y eso me ha traído también muchas tristezas muy profundas y muchas felicidades, o sea, como que vivo todo muy a full, muy al límite. Y creo que eso lo transmito con mis fotos. O sea, creo que por ahí eso me hace ser una mejor contadora de historias, que al final eso es lo que quiero ser cuando tomo fotos. Entonces creo que puede ser que ese sea mi superpoder. Muy bien, muy bien. Ahora, y para cerrar este círculo, iniciamos la charla hablando sobre los sueños de Camila de niña. Sí. Ahora, ¿cuáles son los sueños de Camila en este momento de su vida y conectando y teniendo presente a esa niña? Justo creo que en estos últimos años, y no lo digo como queja porque estoy plenamente agradecida y me ha dado un montón y he aprendido mucho y he crecido mucho, pero he estado haciendo muchas fotos como para proyectos comerciales, ¿no? Para clientes, en donde no necesariamente es completamente mi visión ni las historias que quiero. Digo, no, o sea, tengo la fortuna de trabajar siempre en proyectos que me gustan, pero sí tengo muchas ganas de regresar a lo que esa niña quería, que era viajar y contar historias que le parecen importantes y que le llenan, como lo que te conté de Miras de la Sierra, o sea, ese tipo de proyectos un poco más sociales, con profundidades, sí, más personales. Eso tengo ganas, o sea, me hace falta. Como que mi alma me lo está pidiendo. Claro. Hay un maestro que me decía que después lo vamos a tener de invitado también en uno de los capítulos, pero que me decía que había que hacer fotografía comercial para vivir, para mantenerse. Para pagar la renta. Exacto. Y me decía, y hay que hacer proyectos personales para salvar tu espíritu. Decía, literalmente era como, eso, hay que cuidar esos dos aspectos también, ¿no? Entonces... O sea, te entiendo perfectamente con eso. Bueno, algo que quieras agregar, algo que ahorita, por ejemplo, quien se aventó esta entrevista de inicio hasta el final. Gracias. Además está llena de historias maravillosas y eso, pero justo, ¿qué consejo le darías
a la Camila que inició en la fotografía? Así como se lo podrías decir a una chica, a un chico que escuchando esta entrevista dicen, yo quiero llegar a hacer esto. Ujú. Yo a la Camila chiquita y a todos los que están viendo esto, que están interesados en este camino, pues les diría que no dejaran de confiar y de creer en ellos mismos. Yo te digo, paré muchos años por miedo y por inseguridades y por pensar que no tenía nada importante que decir o que nunca iba a sobresalir en nada. Y es como, no, no es cierto, esos cuentos no te los creas tú, siempre haz lo que tu corazón te diga. O sea, suena muy cliché, pero es la verdad. O sea, si haces lo que tu alma te dice, "Güey, aquí está lo... Claro. O sea, para esto viniste, hazlo. No tengas miedo. Y ten paciencia y mientras tú pongas todo ahí, las ganas, la energía, el corazón, la mente, todo en algo, va a salir bien. O sea, eventualmente vas a ver los frutos de ese trabajo. Y no pares, no pares, no pares. Yo paré mucho tiempo y siento, o sea, digo, aprendí otras cosas, pero sí me hubiera gustado no parar. Y todo el tiempo compartir tu trabajo. O sea, tenemos mucho miedo a mostrar lo que hacemos porque siempre sentimos que no es perfecto y es como nada es perfecto Claro. y todo es un El miedo work al in juicio también. progress. Tenemos mucho miedo de lo que van a decir, y todo sirve, todo suma y es parte del proceso de crecer y de hacerte mejor en lo que haces. Y sí, no tener miedo. Muy bien, qué bonito cierre. Pues muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar tu trabajo y dónde pueden encontrar tu trabajo? Me pueden seguirme en Instagram en @cam.jurado. También el proyecto de mis viajes es @viaja hacia adentro. Y mi página web es www.camilajurado.mx. Muy bien. Y no se olviden de seguir también al Festival Tragaluz en Instagram, en Facebook. En septiembre nos vemos en Michoacán también y todas las actividades que vamos a estar teniendo. ¡Qué Así que emoción! bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tus historias. Gracias a Maravillosa, ustedes. súper inspiradora. Y ojalá que así como a nosotros y a todo el equipo, todas las personas que te estén escuchando, justo hagan esa conexión tan bonita con tus experiencias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bienvenida al Festival Tragaluz. Gracias.